Ya vamos a dar inicio al taller. Regálame un segundito y ya comenzamos, ¿vale? Bueno, un cordial saludo para todos nuestros egresados y estudiantes que se encuentran ya con nosotros conectados en este momento. Es para nosotros como Oficina de Egresados y Bolsa de Empleo un honor poder estar aquí acompañándolos con estas charlas y talleres que se van a estar dictando por parte de la universidad y por parte de la Oficina de Egresados para su crecimiento personal. Vamos a dar inicio el día de hoy con la charla Canvas para la marca personal, y hoy nos van a estar acompañando nuestros dos conferencistas de la empresa Una Felizmente, que es Paola Casallas y Jairo Romero, quienes estarán a cargo de dictar el taller el día de hoy. Digamos que estas son estas conferencias que iniciamos. La empresa Una Felizmente va a tener el gusto de acompañarnos este año, dictando todas las charlas y todas las conferencias mes a mes, donde vamos a tener una variada programación para todos ustedes, al fin de que puedan disfrutar y que puedan participar de las mismas. Le doy paso en este momento a Paola Casallas y a Jairo Fernández para que demos inicio a nuestro taller del día de hoy. Espero lo disfruten. Muchas gracias, querida Diana. Lorena Garrido nos estaba escribiendo que nos escucha. Yo te escucho perfecto. Lorena, por favor, verifica. Creo que todos estamos escuchando. Por favor, verifica de pronto la configuración de Zoom. Y pues claro, muchas gracias y estamos muy felices por esta oportunidad. Hoy es nuestra primera conferencia en la Universidad Libre sede Cali. Ya veníamos de la Universidad Libre Bogotá y por supuesto esto es abierto para toda la comunidad Unilibre y también para todos los invitados de Una Felizmente. Así que primero nos vamos a presentar para que nos conozcan un poquito a nosotros dos. Mi nombre es Paola Casallas, soy ingeniera industrial, especialista en producción y logística y por cosas de la vida dejé todo el tema de producción y logística que era mi sueño frustrado de estar en planta porque me di cuenta que definitivamente lo mío es la comunicación y por eso soy máster en programación neurolingüística. Ya tengo 10 años de experiencia en proyectos, trabajé mucho tiempo en compañías de tecnología, compañías de desarrollo de proyectos y finalmente emprendí con este lindo proyecto que se llama Una Felizmente, cuya misión es ayudar a las personas a ser felices en su trabajo. Somos unos convencidos de que cuando uno está feliz, se la goza como nos la vamos a gozar hoy. Y también hoy nos acompaña un máster en emprendimiento. Él es Jairo. Jairo es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, magíster en ingeniería industrial también de los Andes y mejor dicho, o sea, todos los cursos que pueda hacerse en emprendimiento digital, metodología de negocios. Para los que no saben, acá les cuento una pequeña historia. Nosotros participamos con la Universidad Central en un programa de aceleración que se llama Central Startup. Jairo fue nuestro mentor y ahí nos conocimos y pues después de esto fue toda una locura lo que ha pasado. Él ha trabajado mucho tiempo en trabajaste mucho tiempo en Telefónica y desde allí, después de salir del sector real, empezó todo un recorrido en ayudar a las personas y a los emprendedores a cómo crear empresa y pues una de las cosas que sí o sí debe tener un emprendedor es marca personal. Y hoy vamos a ver también cómo esta marca personal también aplica para las personas cualquiera, o sea, cualquier persona debería tener una marca personal o ya tiene, sino que no se da cuenta, uno siempre tiene una marca pero no se da cuenta y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hablar, creo que aquí se me rayó la presentación, ¿fui yo la que la rayé? ¿O sí? ¿Fui yo? ¿Fui yo? Ay, Creo que perdón, ya sí. la... Sí, perdón. Ya, borrar todos los dibujos, ¿sí ven? Eso. Sí, gracias. Entonces hoy vamos a hablar primero de marca personal y lo primero es, ¿qué es la marca personal? La gente, yo quisiera preguntarles en el chat, ya para empezar, si ustedes saben qué es marca personal, a veces uno ve un montón de cosas en las redes que cuide su marca personal, que la marca personal y uno dice, Dios, ¿qué es esto de lo que me están hablando? Y a veces hablan en inglés, entonces personal branding y un montón de cosas, entonces
¿ustedes qué creen que es marca personal? Acá está abierto y la forma en que nos vamos a comunicar es a través de este chat y les voy a ir contando la mejor definición que para mí existe en el mundo y es la que dice Jeff Bezos, el creador de Amazon, el CEO o el ex CEO de Amazon, porque ya renunció. Y es José González nos está diciendo, lo que me identifica y me distingue de otros que ofrecen lo mismo que yo ofrezco al mercado. ¿Ok? Andrés Rodríguez es un factor que me permite crear diferenciación, ¿sí? Y mira que si ustedes ven, no es muy diferente de lo que es una marca empresarial, ¿sí? Pero quiero que se queden con esta idea que a mí me encanta y lo que dice Jeff Bezos, continuando con lo que les estaba diciendo, es que la marca personal es lo que dicen de mí cuando yo no estoy. Entonces piensa en esto, la marca personal es lo que dice tu abuelita cuando tú no estás. Entonces, ¿qué dice la abuelita de la nieta preferida? O eres el nieto que la abuelita, no, ese ni viene, ese nunca llama, es un man ahí con unos pantalones rotos. ¿Qué dice tu abuelita? ¿Qué dice tu tía? ¿Qué dice tu mamá? ¿Sí? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen tus amigos de ti? Esa es la marca personal. Y la marca personal, como nos dice Paola Ortiz, acá que nos está escribiendo en el chat, dice es una distinción por calidad, un reconocimiento y perdura en el tiempo. Y Yesenia Mora, bienvenida Yesenia, también nos dice, es la forma que me perciben las otras personas por mis acciones. Exacto. Y Marta Cecilia es una identidad propia. Todos los que están escribiendo tienen razón. La marca personal no solamente es algo positivo, también puede ser algo negativo. Y yo no sé si ustedes a veces, por ejemplo, yo les voy a contar, hay alguna persona alguna vez, parte de nuestro trabajo es también hacer procesos de selección y alguna vez una persona nos pidió recomendación de alguien que conocíamos y realmente no, o sea, simplemente le dije, mira, no soy la mejor persona para dar esta recomendación, así que no te puedo decir nada sobre ella. Esto también, la marca personal, aplica mucho en el entorno laboral y en el entorno académico, porque todo el tiempo nos están pidiendo referencias. Entonces, ojalá que usted pueda hacer una buena marca personal y que al contrario de que digan, uy, no, esta persona, ¿quién es? Como yo ni le voy a dar, mejor dicho, no voy a hablar de ella, que ojalá lo recomienden. Recuerden que para todo, para personas, por ejemplo, cuando estamos en búsqueda de empleo, la mejor forma de buscar empleo es por recomendaciones. Ojalá que usted tenga un círculo grandísimo para que usted pueda darse a conocer, que su abuelita, su mamá, su papá, su hermano, su hijo sepa lo que usted hace y lo pueda expresar fácilmente y que obviamente el recorrido laboral y su recorrido académico le den muy buenas recomendaciones para que la gente diga, yo lo quiero contratar. Y si usted está pensando en emprender, tiene un negocio o ya tiene una empresa, pues la marca personal le va a ayudar a usted muchísimo porque a veces nos olvidamos que las empresas también tienen un estilo y por eso la marca en la empresa, usted tiene que definir cuál va a ser el tono. ¿Sí? Si ustedes ven en todas las comunicaciones de Una Felizmente, nosotros tuteamos y hablamos muy al estilo de Paola Casallas, muy al estilo de las personas que estamos aquí porque queremos estar cercanos. No somos como una consultoría pero ya lejana. La marca personal es aquello que las personas, no porque a nosotros nos gusta, es que la gente se tenga métodos claros, conceptos específicos sobre lo que estamos enseñando. Así que hoy vamos a ver cómo la marca personal, que es un concepto que puede ser corporativo y también se aplica a las personas, puede crearse a partir de una metodología para crecimiento o creación de empresas o startups. Y esto es el lienzo del Business Model Canvas. ¿Qué es Business Model Canvas? Es modelo de negocio Canvas, que es una metodología creada por Alex que ya nos va a explicar Jairo. Entonces, acá les quiero mostrar que esta conferencia nació de una marca personal que a mí me quedó imborrable, de algo que Jairo nos ayudó. O sea, Jairo, como les contaba, fue nuestro mentor y pasó a ser nuestro aliado, ¿sí? Gracias a la marca. Entonces, Jairo lo que va a hacer a través de esta conferencia es explicarnos un poquito cuáles son los 9 bloques del lienzo, qué es esto del Business Model Canvas y cómo lo conecto con el modelo de la marca personal. Entonces vamos a hacer un primer paso para saber cuáles son todos los cuadritos y cómo lo aplico a mi marca. Cualquier duda que tengan, yo voy a estar voz en off y
voy a estar súper pendiente y también dando algunos tipsitos de lo que no entendamos, pero por favor es el momento de preguntar, o sea, que no, que todo lo que ustedes necesiten saber quede súper claro porque esto nos va a servir para nuestra vida en general. Así que Jairo, bienvenido, te doy la palabra. Gracias, Paola. Eh, Primera pregunta, ¿me escuchan todos bien? ¿Todos me escuchan bien? Pueden ahí contestar en Sí, el chat. sí, te estamos escuchando, yo te estoy escuchando perfecto, pero por favor, para que nos confirmen en el chat con un sí, Listo, esa es la sí, primera pregunta. Y la segunda sí. pregunta es, ¿para todos ustedes es claro el concepto del lienzo de modelo de negocio? Lo han escuchado? ¿Lo han visto anteriormente? Ya te pongo la presentación. Vale. Si conocen Entonces, los 9 bloques, listo. Entonces, por eso quería hacer esa pregunta. Entonces, porque les voy a hacer un resumen. Esto es una metodología que se utiliza, digamos, en etapa temprana en emprendimientos. Y aquí lo que vamos a hacer es traslaparla a nuestra marca personal, ¿sí? Entonces, voy a arrancar contándoles específicamente en qué consiste esa metodología de una manera muy rápida. Si ustedes quieren ahondar, incluso se les puede prestar cierta literatura. Entonces, digamos que empecemos por el concepto del modelo de negocio. Un modelo de negocio describe cuáles son las bases sobre las cuales una empresa o una entidad crea y captura valor, ¿sí? Crea para sí mismo valor y entrega valor para sus clientes. Entonces, en un modelo de negocio, tiene que quedar de una manera muy visible las relaciones que hay de las diferentes entidades del negocio. Palabra clave, entrega de valor. Exacto, Paola. Va a identificar unos supuestos. Aquí digamos que no se trata de que sea una fórmula que se haga solo una vez y quedó perfecta, sino que todo esto se basa en la experimentación. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio de arrancar por un borrador y eso se va puliendo y se va mejorando a lo largo del tiempo. Eh, Planear pruebas y hacer validaciones, que es parte de toda esta metodología de emprendimiento, que por eso les digo, arrancar algo muy pequeño, pero irlo madurando, irlo validando, agregar valor, reducir costos y generar ideas disruptivas, o sea, todo que sea nuevo, que trate de romper esos esquemas que normalmente encontramos. Listo, Pau. Salimos. Acá yo les estoy diciendo también en el chat para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, palabra clave para que lo tengamos, esto es para crear valor. O sea, en todo lo que hagamos, nuestro propósito, que a veces se nos olvida y uno sale a buscar empleo, sale a crear un emprendimiento, tengo el mejor producto, no sabe cómo le está ayudando a la gente, tengo lo mejor. Sí, lo mismo cuando buscamos empleo es en qué pregunta clave en cualquier entrevista. ¿Cómo me vas a ayudar? La gente no tiene claro cuál es el valor de ellos. Experimento, también puse acá una palabra clave, son esas acciones que vamos a hacer para validar que lo que yo ofrezco, ¿sí? Le sirva a las personas. Y en esas pruebas, lo que vamos es, yo puse un experimento, entonces el experimento es que hoy me voy a contactar por LinkedIn y voy a enviar mensajes. Sí, nadie me copió, entonces el mensaje no es el adecuado. Entonces ese experimento está fallido, vuelvo a hacer otro de pronto con otro mensaje, vuelvo. Esos son los experimentos que vamos a hablar, haciendo ejemplos súper claros de pronto acá en marca personal. Listo, Jairo, Listo. continúa. Eh, Algo clave en este ejercicio es que, digamos, en el tema de los lienzos, es que uno trate de buscar hacer esos ejercicios o esos planteamientos grupales. Si bien más adelante vamos a hablar de marca personal, eh, es importante que cuando se haga ese ejercicio también tengan criterios de otras personas, porque precisamente se trata esto está basado en lluvias de ideas. Entonces, es muy importante que no solamente se queden con lo que ustedes piensan, sino que también tomen input, insumos de un grupo, de su círculo social. Entonces, esta parte es clave. Listo, Pau. Paula lo mencionaba ahorita, esto está basado en todas estas metodologías que se utilizan en emprendimiento y este, digamos, es el círculo Lean Startup. Uno arranca de una idea, un supuesto, ¿sí? Algo que yo creo que puede ser, el objetivo es construirlo, vamos a construir un lienzo, vamos a construir un producto pequeño, un producto en borrador que se llama producto mínimo viable. Vamos a medir o a identificar unas métricas de cómo vamos a empezar a identificar si vamos avanzando, si vamos por buen camino o no. Eso nos va a arrojar una data, una información. Esa data nos va a permitir aprender, ¿sí? Aprender tanto lo bueno como lo malo.
tomar correctivos y volver a iniciar el ciclo. De esa manera es que funciona el ciclo de aprendizaje Lean. En el lienzo, que es el siguiente slide, pasarlo ahí. Ah, no, pues digamos que lo que busca uno es que uno arranque con un borrador de un lienzo y eso lo vaya mejorando a lo largo del tiempo. Como les digo, esto no es una fórmula de que solamente se saca una vez y ya, sino que se va a sacar varias veces, se va a mejorar. Entonces todo esto está susceptible de cambiar a lo largo del tiempo. Este es, este es, digamos, el mapa del lienzo Canvas. Entonces, ¿cómo lo distinguen ustedes para que ahorita lo vamos a ver un poquito más plano? Pero está compuesto por 9 bloques, que son los diferentes que están acá numerados. Entonces tiene 9 bloques. Algunos están hacia la derecha, que son, digamos, denotan o tienen que ver más con la parte emotiva, enfocada a la generación de valor. Y la parte izquierda está más enfocada en lo que es el negocio per se, ¿sí? Entonces estamos hablando de actividades, socios claves. Los lienzos se busca que sean muy visibles. Este ejercicio es para que, digamos, ahorita vamos a ver al final unas buenas prácticas y esto se busca que sea visible, no que lo tengan en un cuaderno, sino que ustedes lo puedan ver y lo puedan mejorar a lo largo del tiempo. Tiene una lógica de cómo abordarse, por eso está numerado. Entonces, el primer grupo o el primer bloque es el segmento de clientes. El segundo es el corazón del lienzo, que es la propuesta de valor. El tercero son los canales de distribución o los canales de comunicación. El cuarto son las relaciones que se establecen con los clientes. El quinto tiene que ver con los flujos de ingresos. El sexto tiene que ver con los recursos clave. El séptimo, las actividades clave. El octavo, los socios o los aliados clave o las alianzas. Y por último, la estructura de costos, que es el bloque 9. Son 9 bloques y de eso, digamos, ya voy a entrar a detallarles cada uno de ellos. Y al final cierro con un ejemplo para que sea mucho más claro. ¿Quieres decir algo ahí, Pau? Sí, yo les iba a decir que acá esta metodología, pues obviamente es la unión de muchas metodologías, pero el libro recomendado, este chicos, el método Lean Startup, eso les sirve a ustedes para su marca personal y también para los que están pensando hacer un emprendimiento. No saben lo que nosotros nos ayudó como empresa y ahorita nos sigue ayudando a entender hasta cómo trabajar mejor. O sea, esto les va a ayudar un montón, así estén ustedes en la empresa. Y acá les estaba diciendo también que esta herramienta es súper chévere desarrollarla con Posit. Y ojalá cuando usted vaya a preparar el bloque o este lienzo de su marca personal, pues esté con amigos o le preguntes a sus amigos en WhatsApp como, oiga, usted, ¿qué piensa de mí? ¿En qué soy bueno? ¿Sí? Como para que le den ideas y las pueda ir plasmando. Esto va a estar moviéndose todo el tiempo, por eso digamos que la metodología no es escribirla, porque posiblemente usted va a decir, uy, la propuesta de valor cambió. Por ejemplo, cuando uno empieza su vida laboral o su inicial emprendimiento, su primer producto generalmente es un fiasco o generalmente uno no, pasan 2 años y uno dice, uy, no, ese primer producto que saqué, o en el caso de uno, cuando está el profesional que yo era hace 10 años, pues no, o sea, no tenía ni idea de nada y ahora pues uno va creciendo. Entonces, en la propuesta de valor la idea es que vaya evolucionando. Listo, Jairo. Listo. Entonces el primer bloque, que fue el que les presenté arriba, tiene que ver con los clientes, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los clientes? ¿Para quién estamos generando esa solución, ese producto o servicio que les va a ayudar en algo? Aspectos claves en relación con los clientes. Pues digamos que las compañías o las empresas o los emprendimientos siempre tienen que identificar cuál es ese grupo de clientes a los que les van a ayudar a solucionar o a los que finalmente les van a generar un valor, les van a generar una propuesta de valor. Es muy importante porque si uno no tiene claro para quién está haciendo eso, pues incluso lo que mencionaba ahorita Paola, el mismo tono puede que no le cuadre. Entonces, uno no puede identificar, digamos, si está trabajando con un segmento de mayores, personas mayores a 60 años, y en el tono o en la comunicación le está hablando, por ejemplo, de temas asociados a WhatsApp o redes sociales, pues está como, no está cuadrando. Entonces, es muy importante aclarar para a quiénes les estamos entregando valor, cuáles son los problemas que tiene este grupo, este segmento y cuáles son esos productos que le vamos a ofrecer a cada uno de ellos. Aquí hay unos ejemplos de tipos de clientes, entonces pues, hablemos de un mercado masivo, por ejemplo, una gran superficie, un supermercado,
pues el segmento de ellos es masivo, llegan a todos los hogares, puede comprar la familia, el papá, la mamá. Mercados de nicho, mucho más específicos, mucho más claros. Un mercado segmentado, digamos que tiene unas características diferentes los grupos de clientes que tienen, diversificado y otros mercados multilaterales. Hay diferentes tipos hay diferentes maneras de identificar esos segmentos. Listo, Pau. Listo. Vamos con propuesta de valor. La propuesta de valor es el centro. Aquí en la parte superior derecha ustedes van viendo el lienzo y ahí se va denotando dónde queda. Entonces, la propuesta de valores es el centro, es el corazón. ¿Por qué es el corazón? Porque es lo que prácticamente como lo mencionaba Paula, en la marca personal, la propuesta de valor es qué hago yo diferente a los demás en términos de negocio, cómo yo estoy generando valor y cómo me diferencio versus lo que ya hay en el mercado, ¿sí? Bien sea precio, servicio, una combinación de precio, servicio, estándares, calidad, etcétera. Entonces, eh, la propuesta de valor crea valor para un segmento específico, ¿sí? A través de una mezcla de variables. Entonces, puede ser precio, puede ser tiempos de entrega, puede ser calidad. Pueden ser, incluso la propuesta de valor no necesariamente son aspectos asociados al producto en sí. La propuesta de valor es tanto lo tangible, el producto en sí. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de un jabón obviamente si no quita la mugre, si no desmancha, pues ya perdió la esencia de lo que debe ser un jabón. Pero si el jabón es específicamente para un hogar, para la cara, para los bebés, por ejemplo, pues no puede ser abrasivo, no puede ser dañino para la piel. Esa es la propuesta de valor que debe cumplir un jabón que, por ejemplo, es para bebés. Algunos elementos que contribuyen o que son parte de lo que es la propuesta de valor, la novedad, el rendimiento, que sea personalizada, digamos, el producto o servicio, la marca es también una propuesta de valor, la reducción de riesgos, como pueden ser los seguros, la accesibilidad, la conveniencia, entre otros. Son algunos de los Totalmente. aspectos. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de una Felizmente, sí, pues la propuesta de valores, a diferencia, por ejemplo, de no solamente ayudarte a conseguir empleo, es, por ejemplo, ¿cuál es el diferencial? A encontrar tu talento y saber qué es lo que te gusta. Entonces, siempre busquen, por ejemplo, propuestas de valor. Si ustedes están en búsqueda de empleo, si son marca personales, usted, ¿por qué? ¿Qué problema le resuelve a la empresa si le contrata? A usted. ¿Sí? Y por ejemplo, el diferencial, acá la novedad es, por ejemplo, yo soy del área de mercadeo, pero adicional del área de mercadeo, yo conozco de la herramienta Power BI y no solamente vas a tener conmigo el conocimiento, sino además vamos a diseñar unos tableros. O sea, son como esas cosas que has aprendido que te dan una novedad respecto al mercado. Listo, vamos a continuar con canales de venta. Listo. ¿Qué son los canales? Son los puntos a través de los cuales se establece contacto entre la empresa y el cliente. Son todos los puntos de contacto. Entonces, ejemplos de canales que normalmente vemos. Las redes sociales son uno de esos que nos encontramos. Si la empresa tiene, por ejemplo, un call center o un IVR, un centro de llamadas, ese es un punto de contacto. Si tiene una web y en la web tiene un formulario de contacto, ese es otro punto de contacto. Si tiene atención vía WhatsApp, ese es otro punto de contacto. Entonces, todos esos puntos de contacto juegan un papel súper importante en la experiencia del cliente. No les ha pasado que eventualmente hacen una llamada por la línea telefónica y después hacen un contacto digamos, por la web y entre esos dos canales no se habla? Entonces, ese es un ejemplo de una mala experiencia y de cómo no debe funcionar esos puntos o esos canales de contacto. Entonces, la relación que puede existir, digamos que la relación que puede existir entre esos canales puede ser personal o automatizada. Hay canales que finalmente, hoy en día vemos muchos temas de autogestión, entonces instálelo usted mismo, pruebe usted mismo y sencillamente si tiene algún problema se comunica con la empresa. Entonces, y también personalizados. Entonces, el canal también funciona dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Si estoy captando al cliente, entonces puedo jugármela más haciendo una llamada personalizada. Si estoy reteniéndolo o fidelizándolo, eventualmente puedo jugármela a través de emailing o cositas así. Entonces los canales son muy importantes y también se definen dependiendo mi público o mi segmento de clientes. Entonces, volviendo al ejemplo, si estoy trabajando con un público mayor, un público de más de 60 años, pues no tiene sentido que yo le bote mucha carreta a un canal, por ejemplo, un canal vía electrónica, vía WhatsApp,
porque eventualmente una persona, pues hay una alta probabilidad que una persona de más de 60, 70 años, pues no sé, ese canal no sea como el principal, más bien vía telefónica. Ese sí puede ser. Entonces es muy importante eso. Claro que sí. Y en este caso, en los canales, por ejemplo, para marca personales, por ejemplo, si te contactan por correo, si tú llamas, pero si, por ejemplo, envían un correo y nunca respondes, ¿sí? O uno le envía un WhatsApp y pues toda tu imagen y todo es totalmente diferente a esa hoja divina que se veía. Eso también habla de lo que estamos mostrando a través de esos canales de contacto. Vamos a seguir con esas relaciones con clientes, Jairo. Las relaciones con los clientes tienen que ver precisamente con los tipos o la manera como se conecta uno, como se establece esa relación con determinados segmentos del mercado, con determinados clientes. Entonces, las empresas tienen que definir ese tipo de relación que quieren establecer con el cliente. Ejemplo, para que lo tengan muy claro. Entonces, estamos hablando de una agencia de viajes y mi público son personas por debajo de los 40 años, personas de pronto que hasta ahora están casadas, están empezando su hogar o que terminaron su carrera profesional y están hasta ahora empezando en el mundo laboral. ¿Cuál es la mejor manera de esta empresa para comunicarse con sus clientes? Pues vía electrónica. Todo ese grupo obviamente ya debe estar montado en un celular, debe tener digamos, su manera de consumir. Algunos estarán bancarizados. Entonces yo puedo jugármela mandando la información electrónica vía WhatsApp, vía correo, vía Facebook, vía no sé qué. Entonces, esa relación con los clientes es más de incluso de dejar que el cliente haga las cosas solo. ¿Qué pasa si esa agencia quiere cautivar o quiere vender planes para personas mayores, personas mayores de pensionados, 60, 70 años? Pues por esos canales no le va a servir. Digamos, mi mamá es una persona que normalmente viajaba muy, pues, antes de la pandemia, eh, y ella es más de la oficina en donde van y tiene una asistencia casi que personalizada y que le digan, vea, es que el plan suyo es este y en cada punto del viaje va a tener una persona que lo va a acompañar. La otra persona, digamos, en el otro modelo, pues no necesita a nadie que lo acompañe, necesita un mapa y necesita una guía y sale. Entonces, esa relación en la primera es más automática, mucho más impersonal, en la segunda es más de asesoría, es clave dependiendo del cliente con el que yo estoy trabajando. De nuevo, la relación con el cliente puede cambiar mucho cómo me la estoy jugando yo. Si estoy jugando en temas de adquisición, que quiero adquirir un cliente, pues es mucho más personalizado. ¿No les ha pasado que cuando quieren venderles, el asesor es mucho más atento, mucho más cordial? Ya cuando lo tienen como cliente, el tema se vuelve casi automático. Vuelve a ser un poquito personalizada cuando ya se dan cuenta que uno está por retirarse. Entonces, cuando empiezan en procesos digamos, de fidelización y de retención, ahí es donde vuelve a cambiar el tema. Entonces, uno puede jugarse en la relación con los clientes dependiendo del segmento de clientes y también dependiendo en qué tipo de actividad estoy metido y en qué etapa del proceso de venta estoy. Exactamente, y ahí súper importante también en el caso de la marca personal es también cómo me comunico con las personas, ¿no? Si por ejemplo estoy en una empresa grande y si yo, ay, te mando mi Instagram, te mando mi LinkedIn, pues si es una persona mayor, tal vez se va a sentir, o sea, como que no está afín. Por eso es súper importante reconocer, por ejemplo, cuando estamos en procesos de selección, qué tipo de comunicación también, qué estilo de comunicación es la persona, si es un dominante, entonces yo no le puedo decir, ay, ¿cómo estás? Cuéntame de tu familia, sino ir al grano, ¿sí? Y también hablar un poquito, también es qué es lo que ellos quieren de mí, o sea, cómo también encuentro con ellos y creo más relaciones acá. Muy importante hacer temas de networking. Listo, flujo de ingresos, o sea, El flujo dinero. de ingresos se refiere a cómo la empresa genera ingresos, genera ganancias, ¿sí? Entonces, una empresa puede generar ingresos de diferentes maneras. Eso también es parte, digamos, de entender el modelo de negocio. Entonces, ejemplos, por ejemplo, digamos que yo hoy en día estoy metido en el mundo de software y en el mundo del software hay diferentes maneras de generar ingresos. Por ejemplo, el software que yo hoy en día comercializo se puede adquirir de dos maneras. Uno lo puede adquirir de manera de un arriendo mensual, ¿sí? Entonces yo arriendo el servicio por cada mes y sencillamente pago ese canon, o también puedo comprar una licencia que es vitalicia. Entonces, esas son dos maneras de cómo la empresa puede generar ingresos, dependiendo en lo que ustedes estén.
pues hay que identificar cómo genero ingresos a través de una venta de productos, a través de un arriendo, a través de una suscripción, o en el caso, digamos, de la publicidad, de una visibilización, de un corretaje, de un préstamo, etcétera. Es clave también que se identifique eso, que cómo genera ingresos la... Más adelante, cuando empecemos a hablar de temas de marca personal, el ejemplo específico, se van a dar cuenta a qué hace referencia el tema de ingresos. Sí, totalmente. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos en flujo de ingresos, eso para marca personal hablaría de fuentes de ingreso. Entonces, a veces uno dice, hola Paola, por favor, ¿podría subir un poco más las diapositivas? ¿Ahí lo ves bien? Luis, porfa, ¿me confirmas? Creo que están viendo mal las diapositivas para que por favor me confirmen. Entonces, por ejemplo, en marca personal, el flujo de ingresos es no siempre es solamente un salario. Sí, a veces a nosotros nos acostumbraron en que solamente vamos a tener un flujo de ingresos, pero ahorita con todo este tema de internet, globalización, uno puede tener, incluso ya vamos a empezar a trabajar y cada vez más, chicos, para que lo tengan en cuenta, se vienen más trabajos por hora, ya en la metodología de freelancer va a venir en aumento, eso es una realidad, entonces posiblemente en el futuro, no muy cercano, el futuro muy cercano, perdón, ya estemos trabajando en varias compañías y no solamente moneticemos por los ingresos que trabajemos por hora, sino también podemos tener fuentes alternas como YouTube, fuentes alternas por creación de contenido o hasta asesorías que nosotros demos para que lo tengamos en cuenta de acuerdo también con la marca que hayamos creado. Listo, recursos claves. Recursos claves se refieren a los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione. Entonces, si bien la mayoría de emprendimientos o empresas, uno los mira y como que tienen los mismos recursos claves, entonces, por ejemplo, necesitan una oficina, necesitan una secretaria, un contador, etcétera, no se refiere a esos, se refiere a los que son claves, a los que son la esencia de su negocio. Entonces, volviendo al ejemplo de la empresa de software, nosotros hoy en día comercializamos un software que es un sistema de gestión de información específicamente para laboratorios. Pues el software ya está, el software está en la nube, ese es el recurso principal. Si no se contara con ese recurso, pues no tiene uno nada que comercializar. Entonces, el objetivo aquí es cuál es ese recurso clave que requiere su empresa o su emprendimiento y que es el corazón de la propuesta de valor, ¿sí? Entonces, esos recursos claves pueden ser de diferentes maneras dependiendo el tipo de negocio o el tipo de emprendimiento que tengan. Pueden ser físicos, como puede ser, digamos, la plataforma que les digo, el software. Puede ser una planta si estamos haciendo, digamos, productos, un concentrado para mascotas o algo, puede ser una planta que yo necesito. Pueden ser económicos si necesito eventualmente un flujo de caja y necesito estarme fondeando constantemente. Entonces estamos hablando que necesito tener plata constantemente vía préstamos a través de los bancos. Intelectuales, si yo estoy metido en el mundo de la innovación y precisamente lo que estoy buscando es romper el esquema y salir de la caja normalmente, entonces tengo que pensar las cosas y si estamos hablando de licenciamientos o propiedad intelectual, entonces ese recurso, o humano, si estoy metido en un tema en donde el servicio es una variable súper importante, el servicio, digamos, personalizado. Entonces, esos recursos, esas personas que asesoran o que acompañan la compra o el uso del servicio, pues son importantes. Entonces, dependiendo yo en qué esté metido, tengo que identificar esos recursos claves. Pero y ahí tengo una pregunta que Sí, seguramente nos están ahí también preguntando y es, por ejemplo, si yo soy una persona natural y necesito un curso, ¿sí? ¿Eso sería un recurso clave? ¿Ese conocimiento que debo tener? si yo soy que, Si yo soy persona, ¿sí? sí, Y por ejemplo soy contador, no, te la voy a poner, contador, sí. Pues ahorita está toda la metodología de IFRS. Entonces me exigen que tenga un diplomado en manejo de sí, IFRS. Ese es un sí, recurso, ¿cierto? sí, son O por recursos ejemplo, claves. si voy a trabajar en el área de proyectos y me exigen un curso de metodologías ágiles. Exacto, O tal cual. estoy en un área de sistema de gestión de seguridad y salud y me exigen el curso de 50 horas. Sí, Eso para es que muy lo tengamos en diferente cuenta. tener la experiencia a tener, pues digamos que puede que tenga la experiencia, pero si no tiene la certificación, a veces acá el tema se queda en que si no tiene la certificación, pues como que no vale. Entonces, esas certificaciones son súper claves para la hoja de vida, para la marca personal. Totalmente. Listo, actividades clave. Actividades claves. Las actividades claves tienen que ver con esas acciones más importantes que se deben emprender en una empresa para que su modelo funcione, ¿sí? Son esas acciones
importantísima, de nuevo. Entonces, si uno mira el paisaje de las empresas, todas hacen lo mismo, vender, facturar, digamos, mirar su cartera, etcétera. Pero entonces, si estamos hablando de que la empresa en la que estoy hoy en día se basa en software y es un software en la nube, pues lo principal que debo tener ahí es desarrolladores que me estén generando esa actualización y mantenimiento y el monitoreo de la plataforma. Ese es y el desarrollo y bueno, todo lo que implique la plataforma. Entonces, esas actividades claves son las que yo tengo que tener en cuenta. Jairo, te perdimos. Creo que estás muteado. Ya. ¿Desde cuándo? Le fue el No, no, audio. no, Ah, desde ahorita. desde Yo me ahorita nomás. equivoqué y te silencié, perdóname. Desde ahorita, Listo. actividades clave, perdóname, fui yo. Entonces, vuelvo acá. Describen cuáles son esas acciones más importantes que debe emprender la empresa para que su modelo de negocio funcione. Entonces, volviendo al ejemplo en el que estoy yo, si estoy en una empresa de software en donde el corazón es una plataforma, es un software que tiene que estarse monitoreando, porque si se cae, pues digamos que se devuelven los clientes bravos. Entonces, mi principal actividad es que debo tener un conjunto de desarrolladores haciéndole mantenimiento y actualizaciones a la plataforma. Entonces, esa es mi principal actividad. Todos los modelos de negocio requieren recursos claves que permitan crear y generar valor a sus mercados. Entonces, dependiendo en qué yo estoy metido, como estoy metido en software, pues hablo de la plataforma, pero si estamos hablando de que mi corazón es producción, entonces mi actividad clave es esa fabricación, el monitoreo, la logística, etcétera. Si estamos hablando de que estoy enfocado en consultorías, entonces estoy muy enfocado en resolver problemas, en responder esas inquietudes de quien me contrata y la plataforma, pues que digamos que era. Entonces, ¿qué actividades claves son las que requieren mi propuesta de valor? Y eso es clave que también ustedes lo identifiquen. Totalmente. Y por ejemplo, Jairo, volviendo aquí a la pregunta de que si eres programador, una actividad clave es que, por ejemplo, yo pueda programar o sea, pueda ejecutar mi actividad clave. ¿Sí? ¿Sí sería así? Sí, si estamos hablando de marca personal y eres una persona que está metida en el tema del software, una actividad clave, pues es una actualización normal en los lenguajes de programación, dependiendo en dónde estés metido. Ok, súper, súper, ¿Sí? súper. O que, Porque por pues ejemplo, tengan el sistema incluso, porque si yo, por ejemplo, voy a, no sé, a programar y no tienen una actividad, o sea, no tienen un computador, por ejemplo, pues la pero eso actividad viene a ser clave un es recurso. Digamos que obvio Ok, que si es un programador, entonces debe tener, o es un freelance, debe tener la posibilidad de moverse solito, computador, acceso remoto, pero la actividad WhatsApp. clave, por ejemplo, ahí está perfecto este ejemplo de remoto, es te tienen que dar acceso por VPN, por ejemplo, acceso Sí. a la empresa para que tú puedas programar aquí. Ajá. ¿Sí? Esta debería ser una actividad clave. Digamos que en ¿Sí? el caso de un freelance, una actividad clave de un freelance es venderse. O sea, un freelance tímido pues no se vende. Entonces un freelance tiene que buscar los puntos en donde redes, LinkedIn, plataformas de freelance, Facebook, para que lo vean. Entonces una actividad clave de un freelance es comunicar, venderse. Súper. Y acá Jessica Benavides decía, los recursos y actividades claves están muy ligados. Claro que sí. Y eso ahorita lo Sí. vamos a ver súper claro. Acá para que vean, estoy yo lanzando algunas preguntas a Jairo de las actividades y de todo el modelo, porque esto es para que ustedes entiendan el modelo y vamos a tener una parte de cómo lo aplico a la marca personal. O sea, viene lo clave, esto es como para entenderlo. Súper, Jairo. Vamos a asociaciones claves. Esto también es bien importante porque si algo está ya mandado a hacer hace rato es que yo no puedo hacer de todo al tiempo. Entonces yo tengo que dedicarme a algo, a una actividad muy específica y hacerla muy bien. Entonces voy a dedicar, digamos que hoy en día tiende a tercerizarse muchas cosas. Entonces eso que yo tercerizo, busco que lo haga ya no se le conoce como proveedores, sino un aliado, alguien en quien yo confíe muchísimo. Entonces, esa red de aliados o de socios que contribuyen al funcionamiento de mi modelo de negocio. Entonces, por decir algo, yo estoy metido en el mundo de software, como les digo,
un aliado clave puede ser la plataforma de pago, si es que yo facturo a través de un medio electrónico. Entonces, tengo que tener una plataforma de pago que sea la clave, que sea idónea, etcétera. Si digamos en ese tema del software es muy importante el tema de capacitación y yo estoy más metido en el desarrollo del software y requiere una robustez en ese aspecto, pues tengo que apalancarme en alguien que sea más ducho en ese tema, digamos, más idóneo, tenga experiencia en temas de capacitación y ese lo voy a llamar acá. Entonces, en esa creación y entrega de valor es bien importante identificar quiénes son esos jugadores claves que me van a complementar y a robustecer mi modelo de negocio. Entonces, maneras de asociarse, pues hay muchas, vía joint venture, vía alianzas, vía economías de escala. Y la idea, pues obviamente, es robustecer lo mío, pero también reducir riesgos. ¿Sí? Listo, Pau. ¿Vas a decir algo ahí o no? Aló. Chao. Totalmente, Jairo. Y aquí, por ejemplo, la actividad clave sería asociarse y las asociaciones clave, por ejemplo, serían socios, personas que hablen de mí. Por ejemplo, una actividad clave y una asociación clave es con la universidad, porque usted como marca personal, pues la universidad primero le va a dar capacitaciones, usted va a saber o va a poder contactarse con otras personas o también desde aquí ellos lo pueden recomendar para futuros trabajos. Sí, asociaciones claves, un profe que usted, mejor dicho, ese señor lo amaba y le fue muy bien, ahí hay una asociación clave. Listo, Jairo. Y 9, ya para finalizar, estructura de costos. Y 9, pues en el otro lado hablábamos de ingresos, aquí hablamos de estructura de costos. Entonces, este bloque describe todos los costos, eso que implica, lo que implica la puesta en marcha y la operación y funcionamiento de mi modelo de negocios determinado. Entonces, aspectos claves que debo tener aquí en cuenta de tanto la creación como la entrega de valor y el mantenimiento de esas relaciones, todo tiene costos, todo genera, digamos, implica eventualmente si puede ser tiempo, pero eso también, digamos, impacta en números y esos costos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, eh, a veces, si bien el paisaje de las empresas habla siempre de los mismos costos fijos, variables, etcétera, es bien importante saber cuáles son esos principales, ¿sí? Entonces, en la plataforma de software, pues los costos están asociados al desarrollo y mantenimiento de la plataforma, ¿sí? Pago de servidores, pago de infraestructura, etcétera. Eso es lo que me permite a mí mantener mi software en la nube y la operación y todo el tema. Eh, y de esa manera yo tengo que empezar a mirar cuáles son los más importantes, cuáles son esos costos a los que debo ponerle mucho más cuidado. ¿Cuáles son esos recursos claves? Los más caros, ahí digamos empieza a identificar, por eso lo que preguntaban ahorita de que tienen mucha relación, sí, cuando uno habla de actividades claves, esas actividades claves se van a reflejar en costos, porque pues esas actividades pues van a tener un valor asociado y eso se va a ir. Si son, digamos, no las actividades, sino los recursos, una plataforma o etcétera, eso también se va a reflejar en costos. Entonces todo va a pegar y va a complementar el lado izquierdo del lienzo. Listo, Jairo. Entonces aquí, para hacer, digamos que un pequeño resumen, lo que estamos viendo al inicio, o lo que estábamos viendo, es qué es el modelo Business Canva. Estábamos viendo los 9 pedacitos del lienzo, pero ahora sí, vamos a empezar a ver esto aplicado a la marca personal. Entonces, ahí me decían varias cosas. Paola, primero, quiero que refresques un concepto sobre qué es el networking. Ahí nos estaba preguntando Adriana. Entonces, networking es un concepto, digamos que es un concepto inglés que se refiere a la actividad de cómo me relaciono con otras personas. Es simplemente eso, pero el networking es relacionarse con un objetivo, ¿sí? Entonces, me relaciono con las personas a través, por ejemplo, de estos eventos. Aquí ustedes, si quieren, pueden, por ejemplo, algo que yo les invito siempre es, por ejemplo, que ustedes pongan su perfil de LinkedIn y ustedes se conecten entre ustedes mismos. O sea, esta es una red profesional que a ustedes les va a ayudar a relacionarse y decir, ay, miren, nos conocimos en esta conferencia.
desafortunadamente por la pandemia, pues ya no podemos hacer eso que antes de la conferencia, pues la gente llegaba, estaba afuera, de pronto se tomaba un tintico y decía, ay, usted también es egresado, ay, tú eres también estudiante. Ahí esos son espacios de networking y posiblemente muchos de los negocios, muchas de las cosas que llegan es por esas relaciones que tenemos. Entonces, ahora sí, Jairo, ya dando este concepto, vamos a empezar con el lienzo de modelo de negocio, esta metodología que vimos, pero ya aplicado a mi marca. O sea que si llegaste tarde, tranquilos que ahora sí vamos a empezar es con lo que nos sirve a nosotros y cómo generar esa marca personal a través de una metodología. Y acuérdense que yo no sé si ustedes son iguales a mí, pero yo creo que en este momento de la vida, del momento en que estamos viendo, hay algo muy chévere y es que si usted no sabe algo, si usted no está obteniendo los resultados, es porque usted no sabe o no conoce algo. Y a mí me encanta cuando me dicen, ay, siga una metodología, porque es que una metodología es paso uno, paso dos, paso tres, ¿sí? Así que todos los objetivos usted puede llevarlos a cabo con una metodología. Así que hoy les vamos a presentar es cómo crear esta marca personal a través de esta metodología que se llama Business Model Canva. Así que, Oh, listo, tú puedes Jairo. poner el de Nespresso para cerrar el ejemplo anterior, si alcanzamos. Ay, perdóname, sí. Dame un segundo. Ya lo coloco. Claro que Es sí, que lo es para puedo poner. cerrar ya los conceptos del Business Model Canvas y pasamos ahora sí al de, y ya es más fácil que lo entienda. Claro que sí. Entonces acá está un ejemplo del Business Model Canva aplicado para una marca como Nespresso. Ok, entonces, eh, ¿ustedes conocen qué es Nespresso? ¿Sí han escuchado? ¿Sí les gusta el café? Amantes del café, aquí Listo. levanten la mano. Sí, Entonces sí, aquí sí, vamos sí. a ver rápidamente el Canvas de Nespresso. Hay unas reglas para el Canvas. La primera es, traten de hacer esto cuando lo hagan de una manera grande. Entonces esto se busca plotear o háganlo en una cartelera grande. No, no rayen el lienzo, sino utilicen papelitos post-its, ¿sí? Ojalá de colores, si necesitan marcar varias cosas, digamos, por ejemplo, si son dos segmentos de clientes, entonces los van a marcar con diferentes colores. Eso se le llama códigos de colores. Combinan imágenes y palabras, no solamente texto, sino si eventualmente comunican más fácil haciendo bosquejos, diagramas, dibujos, entonces lo van a hacer así. Esto se trata de que lo que quede no vaya, digamos que aquí se utiliza un dicho, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no alumbre. Entonces no van a ir tan al detalle porque entonces se les va a volver un reguero de texto, ni tampoco se van a ir tan lejos porque entonces no van a ver cosas importantes o relaciones importantes. Entonces hay que buscar un balance entre esas dos cosas. Y por último, como esto va a ser un tema de evolución, lo que se busca es que como lo van a tener visible y va a cambiar a lo largo del tiempo, entonces le van a tomar fotos y ese registro fotográfico que ustedes van a tener precisamente les va a mostrar cómo evolucionó. Entonces voy a arrancar rápidamente. ¿Cuál es el segmento de mercados de Nespresso? Entonces, a todos nos gusta el café, pero resulta que de los puntos que se dio cuenta Nespresso en su momento era que había un crecimiento en el gusto por el café tipo gourmet, ¿sí? El café más sofisticado. Y estaba apareciendo ese consumidor que digamos que iba a los cafés, que les gustaba el café, incluso diferentes tipos de café, que hoy en día ya lo vemos en Colombia. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Personas de alto nivel, ejecutivos o expertos en café o conocedores, amantes del café, y que tenían normalmente un nivel socioeconómico alto, medio alto, por eso yo hablo de ejecutivos, y que estaba más o menos de los 35 años hacia arriba. Por eso la persona o el ícono, quien representa esa marca, pues es George Clooney, si han visto los comerciales. Entonces, el segmento de mercados muy definido, ¿sí? Consumidores sofisticados. ¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor, pues es que ya yo no tengo que ir a una cafetería, a un punto experto de café tipo Juan Valdez, OMA o incluso Starbucks, sino que yo puedo tenerlo en mi casa o en mi oficina a través de dos elementos. Una maquinita que se puede adquirir y esa maquinita yo le incluyo, le meto estos pots y esos pots sencillamente lo que me van a dar es diferentes variedades de café. Entonces, a través de estos dos elementos, yo voy a cumplirle el sueño a esta persona que es el consumidor sofisticado. ¿Cuáles son los canales de comunicación entre la propuesta de valor y entre el cliente?
pues hay diferentes, pero hay unos que son primordiales. Hay una página que se llama Nespresso.com que está hecha a la medida y con todos los temas relevantes. Centros de atención telefónica, eso pues obviamente funciona. Boutiques, si de pronto no las han visto, hay algunas en Colombia, que son unos puntos súper específicos, bien llamativos, en donde se consiguen tanto las máquinas como los pods y también las asesorías, y a través de distribuidores. Entonces tienen venta también indirecta a través de grandes superficies. La relación con los clientes, pues esto es una experiencia de café. Esto no es tomar café porque sí, sino es una experiencia. Entonces hay un club Nespresso. Entonces la gente que le gusta mucho el tema, hay un club, hay una membresía del club por, digamos, haber comprado una máquina y tener una suscripción a los pods, una experiencia de café y un servicio personalizado. ¿Sí? Esto es un café tipo gourmet. ¿Cómo genera ingresos Nespresso? Nespresso, pues aquí tiene dos elementos, las máquinas, los pods, y adicionalmente hay una serie, si ustedes entran a la página y lo revisan, hay accesorios. La gente que es amante del café le gustan los accesorios. Hay azúcar de diferentes orígenes, hay platos, que también elementos de cerámica que puede adquirir la persona que le gusta, y a través de planes de suscripción. Yo puedo comprarlo uno o puedo suscribirme mensualmente y pues obviamente va a tener un beneficio vía costo. ¿Cuáles son las actividades claves en las que se centra, o los recursos claves en los que se centra Nespresso? Canales de distribución, digamos que es muy importante cómo le llego al cliente. La comunicación no quedó aquí, pero digamos todo el tema marketing y comunicación es importante. Las patentes, todas estas máquinas pues fueron desarrolladas a la medida, entonces hay un tema de propiedad intelectual detrás. El café es clave, entonces es café de origen, de especialidades. Entonces es un recurso clave, sin el café de origen no hacen nada. Los centros de producción y la marca en sí, que es la marca de Nestlé. Las actividades claves: investigación, desarrollo e innovación, la producción de la mezcla, el tostado del café y la molienda, el secado, el embalaje y la distribución. Toda esa logística es una actividad central. ¿Quiénes son esos aliados claves? Los fabricantes de las máquinas, ¿sí? Son aliados que pues, precisamente se centraron en eso. Los agrónomos, los caficultores, las cooperativas, los proveedores de café, y estos dos grupos que son expertos tanto en las mezclas como en el tostado del café. Entonces, estas son asociaciones claves. ¿Y cuál es la estructura de costos? Pues es producción, tienen que producir las máquinas y el café, obviamente, entonces tienen que tener un proceso de producción robusto. La distribución, la logística, la marca, el mercadeo, la publicidad y obviamente, como es un tema nuevo, pues la investigación, el desarrollo y la innovación. Si se dan cuenta, es muy macro, pero uno puede entender muy bien a partir de estos 9 bloques cuál es el corazón de la propuesta de valor de Nespresso. Y ahí, hasta ahí no hay más. No sé si hay alguna inquietud. Igual lo vamos a ver súper claro, mucho más claro, afiliado todo el tema de marca personal a continuación. Entonces, hasta el momento no hay preguntas. Vamos a ir de nuevo, ahora sí, a lo que vinimos con toda la claridad, en este tema que es lienzo de modelo de negocio para la marca personal. Entonces, todo esto que vimos, que además nos pareció súper interesante, que nos sirve no solamente para crear un emprendimiento, sino también para nosotros, vamos a verlo a continuación. Entonces, Jairo, ¿cuál es la diferencia y cómo lo vemos ahora? Entonces ya habiendo visto el modelo de negocio como en sus orígenes con lo que les conté, vamos a hablar del modelo de negocio personal. Entonces, el modelo de negocio personal, digamos, el recurso clave, se busca lo mismo, que uno pueda contar su marca personal o lo que ustedes, su propuesta de valor y todo lo demás, de una manera muy sencilla y muy gráfica. El recurso clave, pues en el lienzo de marca personal, pues son ustedes y en ustedes están sus intereses, sus habilidades, su personalidad, esos aspectos claves que ustedes tienen que comunicar y que hacer visibles cuando están diciendo quiénes son y qué hacen. Entonces, vamos a entrar a ver cada uno de esos puntos. El primer recurso clave, pues entonces, ¿quién es usted? Entonces, y cuando se dice esa pregunta, ¿quién es usted o qué tiene usted? Entonces es muy importante que digan cuáles son los intereses, ¿sí?
¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Qué le gusta hacer? Habilidades y destrezas. Las habilidades son talentos naturales e innatos, ¿sí? Cosas que uno hace normalmente con facilidad y que no le requieren mayor esfuerzo. Las destrezas, por otro lado, son aprendidas, son adquiridas. Entonces son esas cosas en las que yo he mejorado a lo largo de la práctica o del estudio. Aspectos claves de mi personalidad, por ejemplo, si trabajo muy bien bajo presión, si me autogestiono, si trabajo muy bien sobre resultados, si soy proactivo, extrovertido, etcétera. Y también esos activos tangibles e intangibles. Entonces, por ejemplo, conocimientos, experiencia, contactos. Cuando uno se mete en temas de ventas, es muy importante la base de datos que uno tiene, sí, los contactos que uno tiene, la experiencia, la reputación. Si estamos hablando de que me voy a meter en temas de marketing de contenidos, entonces, bueno, publicaciones, ¿qué tan fácil comunica usted? ¿En qué ha publicado, etcétera? Entonces, esos recursos son claves que los mencione. Y Jairo, por ejemplo, acá súper importante cuando usted está trabajando marca personal es un tema de reconocer sus fortalezas y sus debilidades. A veces no es tan fácil, a veces hoy, por ejemplo, tenía un cliente y ella, por ejemplo, me decía, no, yo soy súper organizada y yo miraba la hoja de vida y yo le decía, sinceramente. O sea, tú me dices que eres organizada y la hoja de vida muestra otra cosa, ¿sí? Entonces, pauta, ¿cómo lo puede hacer? Haga una prueba que se llama un DIX de fortalezas y debilidades si está interesado, una felizmente tiene un recurso como esto, o pregunte a sus compañeros, a sus amigos, ojalá a gente objetiva, ¿sí? No le pregunte a su mamá porque le va a decir que usted es lo mejor de la vida, ¿sí? A personas que le pueden decir no solo sus fortalezas, sino sus debilidades. Y esto que me dices de los activos tangibles e intangibles son claves. Por ejemplo, recuerdo que hace un año estuvimos con una universidad y una de las chicas hicimos unas asesorías en hoja de vida y ella me contaba como con miedo me decía, Paola, es que yo tengo una marca, ella estaba estudiando derecho y era influencer y tenía como 60.000 seguidores, pero en temas de cocina vegetariana. Yo decía, es que yo no conozco esto porque pues que me da pena. Y yo le decía, oye, esto es un recurso clave tuyo porque es que tú creaste una comunidad, tú has hecho un seguimiento, me habla de cosas que vas creando, de que eres súper juiciosa y además pues terminaste una carrera, o sea, con un excelente promedio. Entonces imagínense o sea, el trabajo que ella estaba organizando y además que ella estaba monetizando una marca personal, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy abogada, pues yo podría ser la mejor abogada en temas, por ejemplo, de compañías que estén trabajando con alimentos. ¿Sí? O sea, miren cómo pueden unir una marca personal que está conectada de pronto con un hobby, con temas que pueden ser un activo tangible e intangible muy preciado. Entonces, piensen en todo eso que ustedes hacen, que les gusta además y que puede ser constituido como sus recursos y su marca personal. Listo, Jairo. Listo. Aquí, Actividades ay, claves. perdóname. Aquí Lourdes Liliana Carrizo decía, el eneagrama nos ayuda demasiado a conocer la personalidad. El eneagrama es una teoría siguiente al DIX y hay muchísimas formas. También es una teoría y un método muy válido. Listo, Jairo. Actividades. Actividades claves. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Pero entonces aquí también la invitación es clave. Porque no se trata de que ustedes hagan el listado de 8 a 5 de todo lo que hacen, sino cuáles son esas tareas críticas. Y cuáles son las críticas es las que generan valor y las que los diferencian, ¿sí? Entonces, esas son las que hay que mencionar. Y normalmente son dos o tres, por mucho. Las verdaderamente importantes, aquellas que lo diferencian a usted y que lo hacen resaltarse frente a los demás. Entonces, aquí no se trata de que hagan un listado, sino que hagan una reflexión y aquí es muy importante porque a veces uno no se da cuenta de eso, sino que se apalanquen en sus pares, en sus amigos, en sus compañeros y si uno no lo tiene muy claro, entonces ahí sí dice uno, oiga, ¿cuál es esa actividad en la que usted ha visto que eventualmente yo soy muy bueno y genero valor y como que hago esos hits, anoto hits, entonces ahí es muy importante eso. Listo, Pau.
Listo, Jairo, muchísimas gracias. Sí, y acá súper importante es que defina, por ejemplo, en la hoja de vida, debería esto estar clarísimo en su perfil. O sea, ¿qué hace usted? ¿Sí? ¿Cuál es la misión del cargo que busca o de lo que usted ha hecho y sus logros? Sí, estas son las actividades clave aquí. O sea, ¿qué es lo que lo diferenció de otros? Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si me coloco como emprendedora y directora de una Felizmente, logré más de tantos millones de pesos en capital semilla, ¿sí? Eso es un logro y denota una actividad que he hecho, ¿sí? Y que ha llevado otros resultados a mi compañía. Listo, sus clientes. Sus clientes. Entonces, de nuevo, aquí es muy importante que ustedes identifiquen aquellos que están, entre comillas, pagando por un beneficio o recibiendo un beneficio sin, digamos, si no están hablando de ámbitos laborales, pues aquí no hay ninguna paga, pero sí están esperando un beneficio suyo que les ahorre tiempo, que incluso les ayude a terminar una actividad, un proceso, etcétera. O también aquellos a los que están subsidiando por otros que pagan, ¿sí? Entonces, ¿qué roles tiene usted en el trabajo y a quiénes apoya usted dentro de la organización? Uno normalmente ve a los jefes, pero no necesariamente son los jefes. Pueden ser pares, compañeros de trabajo, pueden ser clientes internos, otras áreas en la empresa, otras áreas en la compañía. Entonces, ¿a quién estoy apoyando en ese trabajo? Otros colegas, otros grupos con los que interactúo a través de la organización, ¿sí? ¿Quién o quiénes dependen o se benefician de lo que yo hago? ¿Sí? Pares, coordinadores, internos, comunidades, etcétera. Y aquí es muy importante también que identifiquen con nombres claves, ¿sí? Porque a veces, pues a veces no, las relaciones son entre personas, entonces tienen que identificar quién es esa persona a la que usted le genera valor. Y a veces esos clientes, Jairo, se vuelven en asociaciones claves, que son las que Ujú. vamos a ver. Uno empieza, por ejemplo, mi cliente es mi jefe, ¿sí? Yo le reporto a él o mi jefe, por ejemplo. A veces el cliente puede que usted le reporte a su jefe, pero también puede que le reporte a otras personas. Por ejemplo, el área de compras, su cliente puede ser el área de contabilidad porque él recibe su factura, pero tiene que reportarle al área de contabilidad la entrega de esos radicados. Entonces puede que por su trabajo usted sea reconocido y ya después de esto pase a ser su aliado clave, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta. Aquí haciendo un paréntesis, Paola, y contándoles a todos, pues cuando hicimos el proceso de aceleración en la universidad, pues Paola era mi cliente. Y eso ya vienen siendo hace 2 años. Entonces, tan es Excelente. importante mi cliente y ha sido tan importante Paola que hoy estoy sentado con Paola. Entonces, esa referencia y esa buena experiencia que se le pudo brindar y el valor que le genere en su momento, pues dio para que fuera una relación de largo plazo. Entonces, me invita a las conferencias. Si ustedes miran mi perfil en LinkedIn, ella me referencia a mi trabajo. Entonces, es muy importante identificar y generar valor para esos clientes, independiente de cuáles sean. Totalmente, totalmente. Y vamos ahora sí a la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y antes, bueno, antes les quiero decir acá, Lourdes Liliana Carrillo nos informó, pues obviamente que ella hace temas de enneagrama y miren lo chévere de estos contactos, de estas conferencias. Dice asesoría inicial gratis en enneagrama, entonces dejó los datos, entonces aprovechen allí y también pues es súper importante para ella, importante Lourdes, que acabamos de verlo de la propuesta de valores, cuando tú tengas los clientes, pedir recomendaciones, o sea, uno hace asesorías gratis, pero pedir, oye, ¿te gustó? Recomiéndame y así empezar a crear esas asociaciones que ya vamos a ver más adelante. Muy bien, muy bien. Dale, Entonces, Jairo. propuesta de valor, el corazón. Entonces, ¿cómo genero yo valor a través de mi trabajo? ¿Cómo apoyo y le ayudo a los demás a que ellos cumplan sus objetivos? Entonces, preguntas que tienen que hacerse muy importantes ustedes ahí cuando estén. ¿Me contrataron para qué trabajo? A veces miren que eso se diluye y es muy importante porque a mí me sucedió, lo contratan a uno para una cosa, la hoja de vida cuadra y termina uno de pronto haciendo otras cosas. Entonces, es muy importante que ese norte también lo tengan y que sean conscientes de que ustedes puede que estén recibiendo un buen salario, pero si no es claro que están generando una propuesta de valor o están generando valor para otros, entonces eso puede jugar digamos, en contra. Es preciso comprender cómo sus actividades claves generan valor a esos clientes y digamos, apalanquen ese modelo de negocio personal.
Muy importante, Jairo. Y acá, como tú decías, pueden jugar en dos opciones y pasa muchísimo en los trabajos. No necesitamos director, ¿no? Ahora todas las vacantes. Director de marketing. Y resulta que uno termina siendo el analista del operativo, el todo, porque no quedó claro en la entrevista y no fuimos lo suficientemente claros y no hicimos las correctas preguntas. Y resulta que esto era una compañía pyme donde toca hacer de todo. Y si tú no estás acostumbrado a eso, pues entonces la propuesta de valor seguramente no la puedes dar porque es que te vas a quedar en esas cosas operativas y finalmente no tienes tiempo para generar o para dar esa propuesta de valor. Entonces siempre súper claro que ustedes identifiquen cuáles son sus actividades claves y que al momento de la contratación o al momento de, por ejemplo, una contratación freelance, usted tenga y le diga el reclaro claramente cuál y para qué lo contrataron, cuál va a ser el objeto del contrato. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de contratos laborales, en contrato de prestación de servicio debe estar claramente definido el objeto del contrato y en contratos de fijos o contratos directos con compañías fijos o indefinidos, le deben entregar el perfil de cargo donde debe estar consignado claramente sus funciones y sus indicadores. Entonces, esto es propuesta de valor súper claro que esté allí. Y Diana nos está diciendo, muchas gracias, está muy claramente explicado. Muchísimas gracias. Listo, Jairo. Ay, ¿qué pasó? Listo, Aquí pasó algo en blanco. ahí está. Sí, hay una diapositiva en blanco. Ok, dale. Los canales de, aquí es nuevo, los canales. El canal es el medio a través del cual usted entrega su propuesta de valor. Entonces, les voy a contar la anécdota de por qué está ese gallo a la derecha. Yo tuve un jefe que aún sigue siendo muy amigo mío y él lo que decía es que el mejor animal que comunica lo que es la buena publicidad es el gallo o la gallina, pues específicamente, porque la gallina no solamente pone el huevo, sino que lo cacarea. Entonces, él lo que nos decía en su momento es, comuniquen lo que hacen. Pues yo estaba metido en áreas de mercadeo, porque uno normalmente lo que hace es hacer trabajos, pero no lo comunica. Entonces, aquí es muy importante identificar cuáles son los canales a través de los cuales usted entrega valor. Digamos, eso es una cosa, usted cómo entrega su trabajo, pero también hay que comunicarlo. Entonces, bien sea a través de un reporte, de una presentación, de una conferencia, de un dashboard, un tablero de control, un cuadro Excel, etcétera, es muy importante cómo usted lo descubren, cómo descubren que usted puede ayudar y generar valor en determinados puntos. Entonces, es muy importante los canales de comunicación porque uno normalmente se queda en entregar algo y en los trabajos sí que existe. Hay mucha gente que se lleva los créditos de otro, porque normalmente uno lo que hace es entregar y ya. Entonces hay que tomarse el trabajo de incluso si pueden llevar al que se está beneficiando directamente, porque después esa retribución y esa gratitud va a llegar de diferentes maneras. Entonces, eso siempre es muy importante. ¿Cuáles son esos canales a través de los cuales ustedes se dan a conocer y generan valor? Exacto. Y Jairo, por ejemplo, para que lo tengan muy en cuenta en contratos de prestación de servicio, también que definan en los contratos es quién es dueño de la información y del valor que se va a quedar en esta compañía, ¿sí? Entonces, en muchos contratos, claro, usted hace el software, usted hace la conferencia, pero el dueño va a ser una felizmente o el dueño va a ser, ¿quién va a ser? Eso hay que dejarlo súper claro y lo que tú dices, hay gente, ¿te acuerdas? Por eso es muy importante cuando le estábamos diciendo, Cris nos está diciendo que Cris está conectada, que estamos diciendo muy importante mucho tiempo. Entonces es parte de la marca decimos mucho, resaltamos. Pero por ejemplo aquí, para que lo tengan en cuenta, siempre tener clarísimo cómo, lo que tú decías, cómo le reporto y si de pronto a veces nosotros por timidez, yo creo que el colombiano tiene algo referente a a otras culturas como por ejemplo la japonesa y la estadounidense y es que nos da miedo brillar, Jairo. Entonces dicen, no, pues yo lo hice, pero entonces no, es que a mí me da pena y resulta que en esta cultura también hay gente muy abeja. ¿Sí? Entonces se quedan con el crédito de uno y uno dice, Dios mío, pero yo hice eso. Entonces, esto es parte del aprendizaje que usted tiene que tener. Listo, ahí nos están diciendo, Jaime Solón, tengo una firma de asesoría y me gustaría darle más publicidad. No entendí, Jaime.
para que nos ayudes ahí a abrir eso. Y Diana González, ¿pueden enviarnos la presentación que está siendo grabada y los datos de Jairo Romero? Claro que sí, ya les enviamos los datos y por supuesto, para que lo tengan en cuenta, este material se va a enviar, este material y también una plantilla de este modelo. Listo, relaciones con clientes. Relaciones. Entonces, complementando al anterior, cómo yo interactúo con los clientes, a quien les ayudo a generar valor. Entonces, aquí también es muy importante esto porque de la mano con lo que mencionaba Paola, eh, esa timidez y, y eso que a veces digamos, nos pasa que es que solamente hacemos este pedacito y no vamos más allá. Entonces eso también limita nuestras posibilidades de visibilizarnos y de conectar. Entonces, ¿cómo describen ustedes esa forma en la que interactúan con sus clientes? Piensen muy bien eso. ¿Proporcionan servicios o el valor que generan ustedes lo entregan de manera personalizada, lo entregan cara a cara, de manera remota, a través de mail, ¿sí? ¿Establecen relaciones a través solamente de correos electrónicos u otro tipo de canales o solamente telefónico? En las empresas normalmente se pasa que uno se queda limitado al correo y uno viene a conocer la persona con la que le está trabajando un año, año y medio después. ¿Sus relaciones se caracterizan porque son transacciones únicas? ¿Es algo que ustedes hacen una vez o es algo que se desarrolla a mediano o largo plazo? ¿Se concentran en hacer crecer ese cliente o esa base de clientes? Es decir, estamos hablando de adquisición o estamos trabajando más en temas de satisfacción, más en temas de fidelización. Entonces, es bien clave que ustedes hagan esas preguntas porque uno normalmente se queda en el formato del correo electrónico o la llamadita y la cara del santo hace el milagro. Exactamente. Y por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, una de las cosas que nosotros cambiamos la percepción es que antes decíamos foto en la hoja de vida, no. Y ahorita nosotros sí la recomendamos porque como ya no nos vemos, como ya ahora sí es que uno se conecta a una máquina, entonces ahí, por ejemplo, el contacto es chévere tener una foto. Ojalá que, por ejemplo, no solamente se queden enviar esa hoja de vida, sino además le hable y pueda decirle a ella o enviarle un mensaje de voz, ¿sí? O enviar y tratar de verse. Este contacto es primordial y ojalá con cámara, porque a veces también nosotros, por ejemplo, estamos y ahora que todos estamos conectados, entonces no, yo no prendo la cámara y entonces todo el día estamos en pijama. Miren que ustedes pueden generar una marca personal súper chévere, por ejemplo, solo con relaciones con sus jefes, es por ejemplo estando siempre arreglada y que ustedes prendan la cámara, así ninguno lo haga, ¿sí? Pero que usted sonría, como que la gente lo pueda ver. ¿Por qué? Porque va a generar recordación, recordación. ¿Listo? Y muy importante, vuelve la muletilla, obviamente que ustedes, por ejemplo, si interactúan con clientes y desde ahorita estamos en un tema remoto, pues que ojalá las conversaciones también sean no solamente correos, sino también puedas tener la oportunidad de conversar con ellos, aunque sea con mensajes de voz. La pandemia nos ha quitado la magia del contacto, la magia de todo el lenguaje corporal y generalmente solamente me queda en esto. Entonces, que si usted, por ejemplo, ahora solo prende la cámara, pues sonría, ¿sí? Que no sea como sea como todo el tiempo en la capacitación así, sí, sino que demuestre un poquito de actitud. Listo, Jairo. Vale. Y, socios claves. Entonces, aquí es clave que ustedes identifiquen quién les ayuda a ustedes a generar valor en su trabajo. ¿Sí? Entonces, sus socios claves son aquellos que lo apoyan, de alguna manera lo apalancan para que usted termine su tarea y haga su trabajo con éxito, que logre los objetivos. Pueden proporcionarle motivación, no necesariamente tienen que hacer parte de la cadena de valor de lo que están haciendo, pero lo pueden apalancar a través de motivación, asesoramiento, que lo guíen, oportunidades de crecimiento, así como también pueden darle otros recursos para completar ciertas tareas, ¿sí? Que le presten la oficina, que eventualmente le faciliten algún recurso, un computador, un video BIM, etcétera. Entre los socios claves se encuentran colegas, obviamente, mentores, que esa figura casi no aparece, pero es bien importante, hay que tener mentores tanto en el trabajo como en la vida, miembros de su red profesional, salir de esa timidez, incluso uno de los beneficios que uno puede tener a través de LinkedIn es que lo peor que puede pasar si usted le pide a alguien una guía o un consejo es que le diga que no.
Entonces arriésguense a preguntar y a conectar con más gente. Familia, obviamente, entonces hagan una lista de esos socios claves y ténganlos muy ahí, ¿sí? Porque esos socios claves son ese círculo que les va a permitir robustecer y en algún momento apalancarse para crecer y cambiar de trabajo, etcétera. Totalmente, Jairo. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algo que resultó una sociedad clave y Natalia nos estaba haciendo una pregunta. Natalia Nade dice, en relaciones con los clientes, esto es más enfocado a corporaciones, está el tema del servicio al cliente. Pues me parece que algunas marcas que venden por internet y cuando se les contactan nos dan toda la información, es como cortante. Sí, eso pasa y desafortunadamente puedo decir que a veces, digamos que estos canales debe ser súper claro cómo ustedes contactan a esas personas y las empresas, porque por ejemplo a nosotros nos pasa, si alguien nos contacta por Instagram, pues Instagram es un medio de comunicación, pero a veces puede pasar que no le contesten tan rápido. Y eso es un error como marca, ¿sí? Como marca, ¿sí? Pero, ¿y qué puede pasar también cuando nosotros le decíamos, defina también algo muy clave en cuando usted inicia, ya sea marca personal o marca empresarial, es que defina el tono de su marca. Sí, si yo hablo todo el tiempo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar, hoy vas a ver. Y resulta que usted escribe por Instagram que le dice, sí, los servicios son, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Eso es lo que es, pues no tiene ninguna coherencia el valor de su marca. Y lo mismo pasa con el tema de marca personal. Cuando yo, por ejemplo, veo una hoja de vida súper creativa, la foto así, toda sonriente, y le digo, y me contesta, aló, ¿con quién hablo? Sí, con ella. ¿Qué necesita? Sí, soy yo. Ok, pues uno dice, o sea, nada que ver la marca que me dio en su hoja de vida, en sus redes sociales, versus lo que estoy viendo. ¿Listo? Te está diciendo Adriana, excelente recomendación, Jairo, socios claves, tener esa información a la mano, tenerlos a la mano y muy importante, Dios mío, la muletilla, tener claridad de cómo te van a ayudar a ti, ¿sí? ¿Sí? De cómo te van a ayudar, porque si a veces uno dice, no, él me va a dar una recomendación y resulta que a veces, por ejemplo, los socios claves pueden ser esas recomendaciones que ponemos en hoja de vida y uno llama a esa persona, no tengo ni idea, ah, sí, ella trabajó conmigo en algún momento, o sea, tenga clarísimo cómo esa persona le va a ayudar y por favor contáctese con ella para validar que sí le va a ayudar o no. ¿Listo? Un tema ahí para cerrar el tema de socios clave. Eh, en mi vida laboral, todos los trabajos los he conseguido a través de networking, de aliados. Digamos que no porque no haya aplicado ofertas laborales, sí he aplicado ofertas laborales, pero coincidencialmente el 100% de los cambios laborales en mi vida han sido a través de conocidos. Y eso es una estadística que eso ya está comprobado. Sí, Los cambios de trabajo, los ascensos, digamos, se consigue mucho mejor un cambio laboral y de una manera más rápida a través de una red de aliados. Entonces, por eso también es importante los socios claves, ¿sí? Porque a través de esas redes es que uno empieza a moverse. y Jairo, mucha gente nos dice a nosotros, claro, es que él estaba en la rosca y por eso lo subieron, o No. a él lo contactaron y es porque estaba en la rosca. Y no es eso, es simplemente que él tenía ese contacto, que se supo vender bien, ¿sí? Y a nivel de recursos humanos es porque es mucho más barato para mí hacer un proceso con una persona recomendada que salir a buscar desde cero. O sea, por eso hablamos del mercado oculto, que son 80% de las vacantes son recomendadas, no se publican porque no hay necesidad, o sea, me pasaron suficientes recomendaciones, yo inicio el proceso con eso, con ellos y es súper rápido, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Aquí preguntan que cómo se podría construir esa red de socios claves. Pues lo primero es no esperen a que le sacaron, a que se quedaron sin trabajo o están buscando trabajo A la y arrancar de urgencia. ceros, sino vayan haciendo una lista. Hoy en día, entonces te pregunto, Adriana, ¿tú ya tienes tu perfil en LinkedIn, en la red de profesionales? Entonces, a través de esa red va haciendo esa lista, ¿sí? Si has tenido experiencias, si has tenido buenos trabajos, si has tenido jefes que reconocen tus logros, eh, a partir de eso, pues digamos que ellos pueden decir cómo fue la relación contigo y qué hiciste bien y recomendarte. Ahí es donde empiezan a capturar eso, ¿sí? Y lo otro es no dejar morir esas relaciones, porque no les sé si les ha pasado a ustedes, pero
la gente que aparece después de mucho tiempo que se perdió fue porque seguro pues, lo sacaron del trabajo y, oiga, recomendó eso. Uno dice, bueno, pues qué pereza. Entonces, esas relaciones hay que mantenerlas y hay que crecerlas, hay que buscar siempre el cafecito, el almuerzo. Y pues, si estoy en un ambiente laboral hoy en día, en una empresa, lo que les decía, salgan del anonimato. No se queden solo en el correo, recorran los pasillos. Si tienen, háganlo, busquen conocer, dar la mano, pues ahorita difícil por la pandemia, pero entonces si tienen que conectarse, pues prendan el monitor, prendan la pantalla, la cámara para que se conozcan. Entonces, ese tipo de cosas funcionan. Y hace un año me pasó algo muy, muy bonito, fue una de esas experiencias de la vida. eh, una de las entidades que yo más he admirado desde que se creó, porque estoy metido en temas de emprendimiento, pues es apps.co. No sé si conocen apps.co, es el programa bandera en emprendimiento digital que hasta el año pasado estaba a cargo o estaba dentro del Ministerio de las TIC. Y estando en la universidad pude trabajar de manera tangencial con ellos. Nos ganamos una convocatoria y sacamos adelante la convocatoria de la universidad. Eso lo hice durante 2 años, digamos que buscando solamente mi crecimiento personal y profesional. A partir de eso conocí ciertas personas, entre esas pues la directora de una de las etapas del programa que se llama Adriana Aldana. Y hace un año, precisamente, ella me recomendó y me dijo, me llamó un día, eso fue antes del 16 de julio, del Día de la Virgen del Carmen. Me llamó y me dijo, Jairo, pásame tu hoja de vida, ya. Y yo, ¿por qué? Porque están buscando una persona que haga ta, 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 y yo solo pensé en ti, sin andarle diciendo mayor cosa. Se la pasé y al mes estaba contratado con el ministerio, con apps.co. Entonces, esas relaciones hay que buscarlas, hay que salir del anonimato, hay que buscar ir más allá del mail, hay que hacer la llamada telefónica, hay que ser más cordiales, bajar la guardia, escuchar, preguntar por la familia. Y eso es algo que, que se tiene que hacer. Totalmente, Jairo. Y hay importante lección también aprendida, hay que pagar el precio. O sea, en todo, seguramente, por ejemplo, algo que puede hacer es sea proactivo, ¿sí? O ayúdele a alguien. A veces acá en Colombia sí que dicen, ay, este sapo, no, ese sí, lambón. No, ojo con eso, porque eso, a través de eso, seguramente ese sapo y ese lambón, pues consigue un montón de resultados comparados con lo que Uno usted no tiene. sabe qué poder tiene el que es. Exacto. Sí, entonces simplemente, pues usted genere valor. Siempre busque generar valor, busque servir en todo momento. Listo. Octavo. Beneficios e ingresos. Entonces, pues, cuando hablábamos en términos de Ay, negocio, solo hablaba uno, pues, digamos, de cómo genera ingresos la empresa. Aquí vamos a hablar de fuentes de ingresos que son esas tangibles. Obviamente, en un tema laboral es súper importante el salario, las condiciones salariales, honorarios, comisiones, variable y fijo, etcétera. Pero también hay que ponerle cuidado a esos aspectos que no son tan monetarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene la posibilidad de capacitarse, si tiene un seguro médico en donde abarca toda su familia, si tiene rodamiento, bonos, asistencias, eh, si eventualmente la membresía del Bodytech la ponen ahí, pues ahí, y a usted le gusta ahí, o le fascina el ejercicio, ahí está. Planes exequiales, todos eso hace parte del paquete. Y también esos beneficios blandos, como por ejemplo, eso que no conocíamos hasta hace un año y es el teletrabajo. Hoy en día, pues han crecido mucho más, ya las empresas se dieron cuenta que no tienen que tener, le dicen hora nalga al empleado ahí, sino que se autogestiona, entonces lo dejan trabajar desde su casa, de pronto no el 100% del tiempo, pero sí una parte. Eh, también la flexibilidad horaria, el reconocimiento, la contribución social, si eventualmente las causas sociales les llaman la atención y la empresa tiene una fundación en donde usted puede participar y poner su granito de arena, entre otras. Entonces hay que mirar muy bien un balance de esas dos cosas y que no solamente sea el tema salarial, sino que es una combinación de esos beneficios duros, monetarios y otros más blandos. Ok, y acá de nuevo les explico, tenemos un testimonio súper bonito de una cliente de una Felizmente que se llama Steph Camelo, con la que hicimos un webinar hace 15 días. Y ella está sin empleo, pero generó a partir de todo el conocimiento una comunidad y ha generado una marca en relación de todo lo que ella sabe de política y temas, o sea, increíbles que miren que, cómo
posiblemente ella pueda monetizar esa comunidad, ¿sí? A través de cursos en línea. Ella está dictando un curso para un tema de diplomado, Cris, para que me escribas acá y ya les voy a compartir en el link lo que hicimos con ella para que vean el poder de la marca personal a través del tema de ingresos. Adicional, usted también busque nuevas fuentes de ingreso y esto cada vez más, chicos, es esencial. Hay algo que pasa mucho y es que nos acostumbramos a que papá Estado, papá empresa nos pague todo, ¿sí? Y resulta que cada vez más debemos conseguir nuestras propias fuentes de ingresos para prever, digamos, y tener mucha más seguridad. Entonces, por ejemplo, fuentes de ingresos alternas, temas de inversiones, también temas, por ejemplo, de ingresos por regalías en canales de YouTube, en podcasts. También usted puede vender ebooks o productos digitales, montar un curso de algo que usted sepa y monetizarlo a través de plataformas como Hotmart, Teachable, ¿cuáles otras? Udemy, o sea, hay un montón y ahí Adriana Banguera nos dice, hay un libro súper recomendado que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y ahí habla de todo lo que estamos viviendo y de lo nuevo. Y generalmente acá la mejor recomendación es busquen fuentes alternas y ojalá de ingresos pasivos, donde ustedes no tengan que estar ahí presentes, porque eso pues les va a ayudar un montón en su proceso personal. Listo. Y Cris nos está diciendo que claramente, por ejemplo, acá el ejemplo que les estábamos diciendo es Astrid Camelo empezó todo un tema y empezó a hacer preparaciones para examen de carreras diplomáticas y ha hecho unos cursos increíbles. Entonces pueden verlos en nuestro canal de YouTube. Nueve, costos. O sea, ese costo, ¿qué costo tengo que pagar yo para tener una marca personal? Jairo, cuéntanos. Listo. Antes cierro la parte anterior, la de con un mensaje en los ingresos. No pongan todos los huevos en la misma canasta. Y menos hoy en día con tanta rotación y tanta incertidumbre. Entonces, ese tema que decía Paola es clave. Costos, ¿qué es lo que usted da en pro? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted entrega en pro de generar valor en su trabajo? Entonces, de nuevo, aquí hace referencia, pues obviamente si yo estoy trabajando, no estoy pagando, pero sí, digamos, estoy pagando un precio por eso que yo hago. Entonces aquí es donde vamos a empezar a mirar el estrés, la energía, el cansancio, etcétera. Entonces, esos costos son claves que ustedes también los tengan muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, tengo que actualizarme y tengo que pagar cursos o capacitaciones constantes porque precisamente lo que requiero en lo que me desempeño requiero que yo esté al día, constantemente capacitándome. Eso es un costo. Vivo muy lejos y sencillamente ese desplazamiento hasta allá llego agotado. Eso es otro costo. Entonces también es muy importante que también lo tenga en cuenta. O tengo que viajar muy frecuente y me tengo que alejar de mi familia y de pronto tengo un chico pequeño y no lo estoy viendo ni crecer. Es importante que también lo tengan. Eh, Herramientas, vehículos o ropa especial que eventualmente tengan ustedes que adquirir si son ejecutivos o Key Account Manager y sencillamente tienen que andar siempre encorbatados o muy bien vestidas. En el caso de las chicas, entonces también internet, teléfono, transporte, servicios públicos, etcétera. Todo eso hoy en día en el mundo del teletrabajo, pues vean que salió a la luz todo eso que teníamos que tener hoy en día en la casa para poder desempeñar, pero también hay que ponerle cuidado a esos costos que de pronto no son tan tangibles y que son, digamos, neurálgicos en algún momento, como puede ser el estrés, ¿sí? La presión, eh, la insatisfacción, pues es digamos que es muy importante porque Paola llamó esto una felizmente y cuando ella cuenta que siempre busca que la gente sea feliz en su trabajo, pues eso es parte de eso, porque si pueden pagar muy bien en el trabajo, pero no me siento satisfecho, no me siento realizado, incluso me siento molesto. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta. Entonces, esa lista de costos, de nuevo, hay que hacerla y hay que mirar cómo está cuadrando en esa ecuación. Totalmente. Y acá también los costos es qué tengo que hacer qué energía tengo que invertir también para construir mi marca. Entonces, por ejemplo, si usted lo que quiere llegar es a ser un director de proyectos, pues tiene que asumir un costo de esa certificación, ¿sí? No esperar, no, yo no avancé porque es que la empresa nunca me paga un curso, ¿sí? No, ahora es donde tiene que usted cada vez más invertir por usted, cursos de inglés, ¿sí? El tema, por ejemplo, siempre que vayan a
hacer o a recibir una oferta, hagan una diferenciación en todos los ingresos que me da la compañía y los costos, ¿sí? Entonces, ingresos menos costos igual utilidad. A mí me sorprende y entiendo totalmente que estamos en una época que denominamos crisis, ¿sí? Pero no podemos irnos por salarios donde pues a veces hasta nos dan pérdida. No, es que tengo un ingreso. O sea, eso no podría ser así. Siempre yo siempre que les invito a que ustedes, por ejemplo, cuando van a elegir entre dos ofertas laborales, pues que hagan un cuadrito de utilidades, ¿sí? Y que pongan esos intangibles que estamos llamando. Claro, este no me paga tanto, pero es que este es remoto, ¿sí? Y entonces yo vivo en Cajicá y todos los días me tocaría ir 2 horas. No, pero es que me pagan más. O sea, a veces uno solo se fija en el tema monetario y ahí es cuando uno a los 2 meses dice, no, yo estoy mamado. Y es peor porque está empleado y no puede hacer la búsqueda, no puede ir a entrevistas, entonces se ven incluso en una situación peor y en una salud mucho, o sea, en una salud tenaz porque no pueden hacer nada por cambiar esa situación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, Jairo, este es tu modelo de negocio, ¿cierto? Mm, Este es tu modelo de negocio aplicado a tu marca personal, así que explícanos cómo se puede hacer. vale, entonces esto, lo primero es que esto es uno, a ver, esto no es una ecuación perfecta y como les decía a ustedes, esto es susceptible de mejora. Esto fue hasta diciembre, hoy en día estoy en otro mundo y pivoteé o cambié porque precisamente lo que estaba contando Paola, ahorita a principio de año, las ofertas que aparecieron, la ecuación no daba, entonces preferí jugármela por otro lado. Entonces, ¿cómo arranca uno esto? Entonces, está numerado. Entonces, ustedes ven las casillas de cada número y la idea es que ustedes la vayan observando. Les cuento la historia de cómo arrancó esto para que se den cuenta cómo llegué a este. Cuando yo empecé a trabajar, antes de, digamos, hasta el año 2019 finales, yo estuve vinculado en la Universidad Central y mi rol, o para lo que me llamaron, es aquí en el punto 4, para conectar proyectos, digamos que mi rol era transferencia tecnológica, era como un gestor de proyectos de transferencia tecnológica. ¿Qué hace un gestor de proyectos de transferencia tecnológica? Entonces, básicamente busca que todo ese conocimiento que aparece o se genera en una universidad, vía investigaciones, vía patentes, vía proyectos, conecte con el sector productivo. Entonces, que de alguna manera sirva de utilidad esas investigaciones, esos artefactos, yo los llamaba cacharros, y que sirvan para lo que lo están pensando. ¿A quién estaba pensado eso? Para investigadores y digamos que mi público objetivo o a quien yo debía ponerle mayor cuidado eran los investigadores, todos esas personas que en las universidades intelectualmente están como muy por encima de los demás, investigan, generan papers, generan conocimiento, semilleros de investigación y de pronto uno que otro emprendedor que aparecía por ahí. ¿Por qué pongo aquí el ejercicio en relaciones con los clientes el signo de interrogación? Porque la relación, si bien al principio empecé a descifrarla y a buscar el lado por donde era, al final lo que pasó fue que esa relación no se dio muy bien y es precisamente porque los actores con los cuales yo tenía que interactuar, pues digamos que no era fácil esa relación. Me explico mucho más. Para tratar de conectar un proyecto o un dispositivo o un invento que eventualmente se hizo en la universidad, yo necesitaba sí o sí tener de la mano al investigador. Pero la mayoría de los investigadores, o digamos que no la mayoría, ciertos investigadores, PhD, máster, etcétera, digamos que están muy concentrados se la llevan, digamos, la mayor parte de su vida generando conocimiento vía papers, vía investigaciones, y entonces moverlos a una zona en donde no han estado, por ejemplo, hacer una presentación en emprendimiento o generar otro tipo de dinámicas es muy difícil. Por eso, yo tomé la decisión de no quedarme ahí, sino moverme más a emprendimiento. El emprendimiento lo genero entonces ahí pasa en la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo me concentré en potenciar emprendedores, ¿sí? Ese era mi labor. ¿Cómo lo hacía? A través de asesorías personalizadas, a través de mis cursos. Yo tuve un curso de innovación a cargo que dictaba, en la semana dictaba 3 sesiones. Entonces, a partir de esa interacción con mis estudiantes, yo hacía eso.
Construí una comunidad, empecé a conectar cosas. Si algo pasa en las universidades, normalmente es que hay como barreras entre departamentos, incluso entre facultades, y yo me di la tarea de salirme del escritorio, de dejar el correo electrónico y empezar a conectar con personas de otros departamentos, personas profesionales que estuvieran en pro del emprendimiento. Entonces, eso lo hice y sirvió mucho esa relación y conectar y visibilizar la universidad. Entonces me concentré mucho en actividades que en las universidades le llaman extensión. Entonces me concentré en conectar con ministerio TIC específicamente, entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, otras universidades. Digamos que yo soy muy del no hay que inventar la rueda, pues la rueda ya está inventada, hay que buscar es quién la tiene inventada. Entonces me concentré en conectar con universidades que ya tuvieran un conocimiento alrededor de emprendimiento, y una de ellas fue mi alma mater, en donde yo estudié, que es la Universidad de los Andes. Entonces también conecté con la Universidad de los Andes, etcétera. Entonces me concentré en esas tres cosas: potenciar emprendedores, construir comunidad y conectar y visibilizar a la universidad. ¿A quién o para quién estaba haciendo eso? Emprendedores en la universidad. Pues, ejemplo, ahí está Paola. Entonces, Paola es egresada de la Universidad Central. Cuando hicimos ese proceso, convocamos y sencillamente ahí fue que se dio esa relación y esa experiencia. Eh, Emprendedores tanto en pregrado como en ya avanzados, o sea, que fueron egresados, daban mucho más resultado, obviamente, el egresado. ¿Por qué? Pues porque el que está estudiando. Entonces ya nos dimos cuenta que el proceso lo dejaban o lo olvidaban cuando era época de exámenes, mientras que el que ya trabajó unos años o tiene su proyecto ya andando, pues no lo va a dejar porque ese es el corazón, eso es su día a día. Entonces, ¿y para quién terminé yo trabajando sin quererlo? Y eso fue una de las experiencias chéveres. Los programas en las universidades tienen que buscar la acreditación, y yo hacía parte de un departamento que era ingeniería industrial. Entonces, a mí el director de ingeniería industrial me dijo: oiga, pero es que usted se mueve y todo eso que usted hace me sirve para fines de acreditación. Entonces, contactos con ministerios, contactos con Cámara de Comercio, muchachos que participaban en ferias digamos, en la Cámara de Comercio acá, la Feria de Jóvenes Emprendedores, convocatorias que hacían otras universidades, etcétera. Yo me concentré en eso y sin querer terminé dándole puntos a los programas digamos, acreditar el programa de ingeniería industrial. Entonces, si se dan cuenta, esos eran digamos, bloques 4 y bloque 3, para que se den más cuenta. Voy en desorden, pero pues digamos que ya le van viendo. No te pases todavía. Perdón, se me movió. Estaba, Mira, bueno, ahí pasemos a. te cuento que ahí todavía nos están haciendo un montón de cosas, la gente está encantada. Dale, Ok, dale, Jairo. eh, vamos al tema canales. Entonces, yo me di cuenta que parte de la magia, como les decía, era salirme del escritorio, dejar el mail a un lado y concentrarme en relaciones. Entonces, la cara del santo hace el milagro. Entonces, esa relación es personal. Tanto así que precisamente en todo lo que hacíamos y todo el acompañamiento buscábamos que fuera, pues hasta ese momento no había pandemia, obviamente. Entonces, todo era personalizado, todo era presencial, y lo hacíamos incluso en horarios en los que todos estuviéramos libres. Entonces, si eran los emprendedores, pues en las noches, y nos quedábamos en la universidad casi hasta las 10 de la noche haciendo eso. Y cuando tocaba, pues nos apalancábamos obviamente en los recursos email, videoconferencia, pero miren el tamaño de lo que es la relación, el canal personal, el tú a tú. Y en la relación con los emprendedores nos concentramos también en acompañamiento, pero hay una palabra que aquí me quedó pequeña y es muy importante, y es el tema mentoría, ¿sí? Y hoy en día que estoy en un proceso de certificación con la Universidad de los Andes de mentoría, pues esa parte es clave. Si uno debe tener a alguien en la vida, si uno debe tener actores en la vida, debe tener mentores. No muchos, pero sí personas que lo guíen tanto en lo personal como digamos, en lo profesional. Entonces, eso es clave. Y concentrarnos mucho en temas de asesorar y de apalancarnos y relaciones. Entonces, en la parte de abajo, en la parte de ingresos, para que vayan entendiendo, pues digamos que el salario no me cambió por eso. Yo me la jugué porque quería que mi dinámica en la universidad fuera más allá digamos, de trabajar en ciertos proyectos, de dictar unas clases y digamos que romper muros y hacer cosas nuevas. Entonces,
me concentré mucho en el agradecimiento y en el reconocimiento de los participantes. Entonces, miren el proceso que tuve con Paola, y Paola no es la única. Yo tengo muy buena relación en mi, digamos, como con 5 emprendedores y estudiantes con los que tuve allá. Entonces, esa relación y esas conexiones, tanto con mis participantes o la gente de la universidad, como con entidades externas. Por eso llegué yo a trabajar el año pasado con Mintic. Y por otro lado, la satisfacción personal, el desarrollo. Hasta hace unos años yo pues hacía un trabajo, yo trabajé 13 años en el sector telco, telecomunicaciones, y temas de oratoria, comunicación y eso pues yo no lo hacía, pues uno se concentraba en su día a día. Pero aquí ya tocó cambiar el rol, tocó pues digamos ser más orador, dictar capacitaciones así como lo estoy haciendo hoy, networking, ampliar la red de contactos, dejar la timidez a un lado, romper muros, hacer llamadas, habilidades y adquirir, digamos, conocimientos en Mentoric y también jugársela uno en el tema social. Entonces, porque si algo le estaba faltando a la universidad era ese impacto, ese ir un poquito más allá de lo que normalmente va y pues me la jugué por ese lado. Entonces, esa es la parte derecha de mi lienzo. En la parte izquierda, entonces vamos a mis recursos. Entonces, ¿con qué recursos tenía yo? Pues digamos que eso no lo iba a hacer solo. Entonces, una golondrina no hace verano. Y empecé a comentar y a contar mi idea al interior de la universidad. Y hubo personas, poquitas al principio, que empezaron a copiarme. Y a eso yo lo llamo mi equipo de mentores. Entonces eran pares míos, incluso externos, porque tuve pares de otras universidades, de otras entidades de la Cámara de Comercio, que me copiaron la idea y me ayudaron a fortalecer eso. Un recurso clave fue la certificación que logré durante 2 años de la universidad con el Ministerio TIC, que pocas universidades lo hicieron, digamos, en el primer año fuimos solo 3 universidades en Bogotá que lo certificamos. En el segundo año fuimos la única universidad con el SENA que logramos en Bogotá la certificación. Alianzas con entidades como Endeavor Colombia, que es la red global más grande que hay alrededor de emprendimiento. Contactos, entonces si algo aprendí en ese momento es que Lelutier tiene una frase muy chévere, si conocen a los humoristas o los han escuchado, Lelutier, y es, lo importante no es sabérselas todas, sino tener el teléfono de quien se las sabe. Y de esa manera también me la jugué. Entonces, hay que tener teléfonos, hay que tener contactos y hay que saber de diferentes tipos de contactos, no solo ingenieros, artistas, músicos, hippies, lo que caiga, porque en algún momento pueden ayudarle a usted a generar valor. Y el recurso clave que yo aprovechaba era la infraestructura de la universidad. La universidad tenía unas horas valle y esas horas valle para mí eran geniales y para los emprendedores porque nos metíamos en cualquier salón, utilizábamos los recursos tableros, audiovisuales, etcétera. Incluso los auditorios, la Universidad Central en Bogotá tiene unos auditorios envidiables. Entonces, esos recursos, sencilla, unos teatros, no son auditorios, sino teatros, y yo los utilizaba. Actividades claves, entonces, como ya van a entender, networking, conectar mucho, perder la timidez, llamadas, etcétera. Convocar y seleccionar. Si algo hicimos al principio de pronto medio mal fue, vengan todos que a todos les vamos a dar. No, entonces, si uno quiere hacer un proceso de estos chévere, pues hay que seleccionar, hay que empezar a través de preguntas de saber quiénes están dispuestos, entrenar tanto a las personas como entrenarme yo mismo, vender. Entonces, yo era Zoila, entonces hacía mails, vendía, hacía, digamos que no lo hacía directamente, pero sí me sentaba con la gente de comunicaciones a diseñar las piezas, construir comunidad, construir redes, etcétera. Eh, Asociaciones, entonces, pues, ¿quiénes están ahí? Con nombre propio, como lo sugiere digamos, el lienzo. Esta fue mi aliada principal, que fue con la persona con la que yo saqué adelante ese proceso, Leticia. Pablo Romero es el director de la especialización, era hasta hace el año pasado, hoy en día es el director de especializaciones en la facultad, en el departamento de publicidad de la Universidad Central. Fue mi aliado en la otra cara de la moneda, en publicidad. Yo soy ingeniero. Y fue tan aliado que me pasó lo mismo que me pasa con Paola. Hoy en día hago parte del staff de profesores cátedra de la especialización en publicidad digital y fue a raíz de las relaciones. Ingeniero Gustavo Neira fue el director de industrial al que le ayudé a reacreditar el departamento y pues todos los egresados, digamos los egresados con los que participé, que muy agradecidos.
Estos son en otro color porque fueron aliados ya más del ministerio de apps.co, Adriana y Camilo. Y estos son otros, Cámara de Comercio de Bogotá, con Gustavo, pues hoy amigo, que eso es de Guaira Telefónica, y Felipe Estrada, que era el director de emprendimiento de Uniandes. Hoy en día Felipe ya no está, pero pues igual tengo relación con la persona que quedó después de Felipe, que es Andrés Guerrero, que es el director del Centro de Emprendimiento de Uniandes. Estructura de costos, pues esto no costó nada, digamos en términos monetarios, no costó nada porque era la infraestructura de la universidad. Capacitaciones que en las que, digamos, normalmente para mí no es un gasto, es una inversión, o sea, capacitarme, y si ustedes entran a mi perfil de LinkedIn, constantemente estoy tomando cursos, entrenándome. Hoy en día es muy importante que ustedes se autoeduquen, eso ya está hoy en día. Y costos que de pronto sí, tiempo extra, esto era en horario nocturno, pues yo tengo acá un chiquitín hoy en día ya 11 años, hace 2 años pues tenía 9, entonces sacrificaba un poquito en la semana no poder verlo, pero pues digamos que era en pro de mi marca personal. Y por último, pues en esto no me mandó nadie, digamos que si ustedes se dieron cuenta, yo empecé con una misión, porque eso es lo que decía el cargo, no dieron resultados y yo hablé eso con mi jefe, que pues hoy en día es el decano de la Facultad de Ingeniería, y le dije, yo quiero jugar y arriesgarme por este lado. Y me arriesgué y funcionó. Pues tan es así que hoy en día me muevo mucho más libre y con más satisfacción en este campo. Y ese, Súper, digamos, es mi Jairo. lienzo. Espero haber sido claro. No sé si tienen preguntas. No, está súper, está súper. Aquí, bueno, te cuento y estoy muy feliz. Dianita nos está diciendo que la plataforma va hasta las 7. Estamos súper, súper felices porque además creo que entregamos toda la información que pudimos, nos extendimos, perdónennos, nos encanta generar un montón de valor y Jairo le encanta explicar al detalle, pero precisamente eso era lo que queríamos. Entonces, preguntas que nos han hecho. ¿Van a compartir la grabación? Dianita, creo que sí. Entonces, Claro que pregunta, sí, sí. sí. Segundo, ¿van a compartir la presentación? Sí. Tercero, ¿van a enviar material adicional? Sí. O sea, se van a quedar con todo esto. La idea es que ustedes entendieran y quedaron los datos de ustedes y de nosotros. ¿Sí? Entonces, Dianita, muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es el siguiente paso y dónde nos vemos. Jairo, como siempre, eres un crack. Muchísimas gracias, mi mentor. Se los presento, Jairo también ha sido mentor de Una Felizmente y pues todo esto es con mucho cariño. Te cuento que mucha gente estuvo muy feliz y nos dejaron muy buenos comentarios, así que Diana, ahora sí, muchísimas gracias por el tiempo y cuéntanos cuál es el siguiente paso en esta ruta. Bueno, esa era la idea. Muchísimas gracias. Primero quiero darle las gracias al doctor Jairo por compartir todo ese conocimiento y por contarnos toda su experiencia y trayectoria. El tema increíble, estuvo excelente. Yo creo que muy bien explicado todo el tema del lienzo. A Paola también, muchas gracias por todo el apoyo en este tema de estos talleres de empleabilidad y esos talleres de habilidades blandas y emprendimiento que son dirigidos para toda la comunidad universitaria. Y pues a nuestros egresados y estudiantes, pues hacerle la invitación de que sigan participando de los eventos que se vienen cada mes. Vamos a tener una actividad virtual con la empresa Una Felizmente, con Paola Casallas, para que aprovechen y pues puedan, que todos estos espacios sean de gran utilidad para ustedes y los puedan aprovechar al máximo en su campo profesional. Esperamos que les haya gustado y claro que sí vamos a estar compartiendo todo el material y todo el video en esta misma semana. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta que quieran realizar antes de finalizar? No, todos nos están diciendo que muchas Ahí les gracias, que compartí mucho mi LinkedIn por conocimiento. si acaso quieren buscarme. Bueno, Sí, perfecto. LinkedIn lo compartió el doctor Jairo a través del chat para los que estén interesados. Uy, no me digas, doctor, que me siento médico. Ay, muchas gracias a todos por muchas la gracias. participación. Gracias a todos y nos vemos en el próximo taller. Muchísimas, Vale, muchísimas Mira, gracias. muchas feliz gracias. noche para todos. Chao, que está muy bien. Muchas gracias. Chao.